Eso, Eh, ahí dice El, el- inducción, ¿ok? el de los Eso es primos. inducción. Eso es inducción. Eso es Solo que inducción. la conjetura a la que se llegó es errónea. Claro, pero es que la inducción no te garantiza verdad o nada. Claro, La sí, sí. inducción es una forma de manejar la inducción. Y la Sí, inducción no te es da el, garantía. sí, sí. Eso es lo que Bueno, que ese es el decía, gran eso es lo que decía, problema, digamos, que eso pareciera es lo que que, decía Aristóteles, que la inducción, a menos que fuera completa, Claro, y ahí te falta eso, claro, la inducción, a menos que fuera completa, era falaz. bueno, totalmente por ejemplo, posible. aquí uno podrá decir, A menos que fuera completa. esto es verdad para los primeros 30 números naturales. Claro. Exactamente. Eso es verdad. Entonces, es decir, que para los primeros 30 números naturales, eso es verdad. Y ahí está la demostración porque es completa, porque tú agotaste todas las versiones y probaste que es verdad. Lo Así que es. no puedes En es ese caso generalizar es y decir verdad. que para ese caso es verdad. Entonces, lo que decía Aristóteles es la inducción, a menos que sea completa, es falsa. Sí, es falaz. O es ¿Te das cuestionable. cuenta? O sea, no hay garantía, ¿no? Eh, No hay es garantía. falaz, no hay garantía. O Por sea, eso, Y bueno, por por eso, eso, puede ser por eso verdad, la puede ser inducción verdad. matemática, por eso la inducción matemática requiere que luego lo pruebes para cualquier n. Si no claro, lo Esa es cierras. la recursión, es que no es lo mismo inducción que bueno, recursión. La inducción Exacto, matemática es la inducción recursiva y bueno, claro. la ¿qué es lo que recursión mostré es la que después, te no? permite. ¿Ah? ¿Qué es lo que mostré después? Sí, sí, pero es que Ok, hago yo énfasis en esto porque yo tuve toda mi vida una confusión entre inducción y recursión. Yo pensé que recursión e inducción es lo mismo y no entendía Eran lo mismo. inducción. Hasta que en realidad no, lo que pasa es que inducción es un concepto que se opone a deducción, punto. Y la inducción sola es falaz, es la inducción sola. Que entre paréntesis, la inducción es la que ha usado la humanidad desde De que es siempre. consciente hasta hoy en día y seguirá usándola por los próximos años. O sea que eso es sí, algo natural. la gente La, dedu generaliza mucho. No, no, la y que además deducción, es un instrumento. Es un instrumento la para deducción, meterse con la incertidumbre. exactamente. Entonces, la deducción, con todo y que sea falaz, con todo y que sea falaz, porque en realidad lo que hizo los seguidores de Bacon, que ya cuando Bacon ya se había desarrollado, se habían empezado a desarrollar las probabilidades, la combinatoria y eso y tal, y entonces habían surgido las probabilidades. Entonces ahí es cuando dicen, ajá, pero con esta herramienta que son las probabilidades, yo le pongo un arnés a la falacia. ¿Te das cuenta? Y entonces yo lo que hago es que lo someto a confirmación. Entonces introduces el concepto de la confirmación como un sustituto de la completitud que había hablado Aristóteles. Entonces en la inducción, si tú la inducción la metes rigurosamente un mecanismo de confirmación, y es lo que es la base del método científico, entonces sencillamente es verdad, pero ese no deja de ser inducción. ¿Te das cuenta? Entonces, normalmente cuando se habla de lógica inductiva, yo tengo varios libros de lógica inductiva y lo que habla es de probabilidades. Entonces ellos asocian que lógica inductiva es probabilística, lógica. Para ellos lógica inductiva y probabilística es lo mismo. Y realmente no, lo que pasa es que en realidad la lógica inductiva, para que no sea falaz después de Bacon, es la probabilística. Y entonces ese es el sustituto y eso es lo que da el método científico. Pero realmente la deducción, ¿qué pasa con la deducción? Que la deducción pasa de principios universales, pero los principios universales, ¿cómo los obtienen? A través de inducción. Claro. Entonces tú lo que haces es que tú antes el ser humano por toda la vida hizo inducción. Cuando llegó Tales, había una cantidad de cosas que se tenían después de miles de años de haber hecho inducción al ser humano. Pero entonces Tales dijo, bueno, pero con todas estas cosas que se han llegado por inducción, yo puedo derivar cosas. ¿Te das cuenta? Entonces ya tengo los principios a los cuales llegué por inducción, pero entonces ahora yo puedo hacer deducción. Entonces yo puedo incorporar deducción. Pero nuevamente el problema es que la deducción es siempre garantizado, pero tiene que tener los principios. Cuando tú no tienes principios no puedes hacer una deducción. Sí, sí. Ahí está el Para problema. mí esa simplificación, bueno, antes de quitar la pantalla, Ah, ahora creo que queda más clara mi crítica a, bueno, al menos a mí como me enseñaron inducción matemática era que me ponían fórmulas como esta que está aquí en la última línea y simplemente me decían demuestra eso.
no me decían, No, no, es un problema de cómo te enseñaron a ti, pero sí, eso no es que, ok, eso no es ok, el concepto de ya, inducción ya, ya, matemática. ya. Ok, pero bueno, ahora lo que he mostrado es cómo lo enseño yo y hago la distinción entre inducción e inducción matemática, en fin. Pasó algo Pero horrible. lo que tú decías, Jorge, de que la matemática es deductiva y la ciencia inductiva, yo no estoy tan de acuerdo porque a mí me No, no, parece yo que... acabo de decirte que siempre el ser humano ha hecho inducción ok, y que las leyes, y las seguirá haciendo. Y las leyes deductivas, las leyes generales son inductivas. ya. De hecho, por ejemplo, lo Pero, último que se hace en lógica es lo que se llama la matemática de qué, reingeniería o la que es. Sí, sí, inversa. La matemática inversa, que sencillamente es, dado esto, yo quiero hacer un sistema axiomático que me lo describa. Entonces yo tengo que empezar a ver cuáles son los axiomas que tengo que poner para que esto sea un teorema. O sea, que es al revés. Sí. bueno, lo que voy a decir es que, o sea, en física, o sea, por ejemplo, una vez que, por ejemplo, Newton tiene sus tres leyes de movimiento y su ley de gravitación universal, bueno, ahí él deduce un montón de cosas. O sea, y Claro, eso es la maravilla del principio, o sea, deduce las leyes de Kepler claro, y otras cosas, ¿no? exactamente. Y entonces hay deducción en la ciencia. Y luego en las matemáticas también cuando se consiguen cosas por inducción. De hecho, algo que se me ha ocurrido esta semana, ahora ya que estamos hablando de este tema, en cuanto a eso de que si la matemática es inventada o descubierta, miro, se me ha ocurrido, uno no podría decir que, bueno, primero pensé, decir, los axiomas se inventan, los teoremas se descubren, pero después pensé, en realidad, hay muchas cosas que se inventaron, por ejemplo, el cálculo diferencial integral, y pasó mucho tiempo hasta que lo axiomatizaron. Bueno, perdón, los números naturales, o sea, tardaron muchísimo en axiomatizarlo. O sea, pero lo que pienso es en realidad, con los números y con el cálculo, lo que había era operaciones. O sea, cuando se inventan o sea, operaciones abstractas, yo creo que eso es algo inventado y inductivo y, y los axiomas también. Y luego, una vez que se definen operaciones o se definen axiomas, a partir de ahí se pueden descubrir cosas. Me parece que uno podría hacer esa distinción. Bueno, eso es lo que concluye al final el libro que te recomendé. ¡Ah! ¿En serio? Y al final él dice, bueno, que hay una combinación, que no es ni lo uno ni lo otro, que esa es la posición de él, ¿ok? Esa es la Ah, posición de él. ya, ya. La posición de él es muy interesante porque, bueno, él hace todo un ¿De quién? ¿De análisis quién? ¿De quién, histórico Emiro? ¿De quién? Mario Livio. del que escribió el libro de Mario Livio. Livio. Mario Livio Ah, en el Mario libro Livio, ok. de, en Ajá, el decidió es un mate, que a ti ajá. te gustará ese libro, de verdad, yo creo que te va a gustar. Léelo, porque es corto. Yo lo terminé de leer y no me había dado cuenta, coño, iba a seguirlo leyendo. Coño, lo terminé. Sí, 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 sí. Bueno, son cosas que pasan. Pero bueno, precisamente en ese libro, al final, él dice más o menos lo que tú estás diciendo. O sea, obviamente, la posición de él es que sí, que la matemática es un producto de la humanidad. Es una metodología diseñada por el cerebro y es en parte producto de nuestra evolución y de la evolución del cerebro. Ahora, que después que uno lanza el aparataje, se descubren cosas, se descubren cosas. Claro, Ya después que tú claro. lanzas ese aparataje de que tú descubres cosas, sí las descubres, pero no es que esas estaban allí para ser descubiertas. En ese sentido, el ejemplo del ajedrez era bueno, a pesar de que sea con una matemática finita, ¿verdad? Es la idea. Tú agarras y lanzas unas reglas y, coño, pana, después para las infinitas, no son infinitas, pero el Combinaciones. incalculable número de posibles jugadas que hay, oye, muy duras para la mente humana, es asombroso, pero una vez que lanzaste las reglas, tú puedes descubrir jugadas, que es lo que hicieron los grandes ajedrecistas, descubrieron grandes jugadas, Ok, ya, descubrieron aperturas, etcétera, ya que pero traes el ejemplo del ajedrez, quiero comentar algo que los grandes jugadores también han inventado variantes del ajedrez. claro, claro. Por ejemplo, Capablanca, Capablanca. Lo tenía en en la los años mente. 20, él decía, wow, el ajedrez se está volviendo aburrido. O sea, parece ridículo, lo decía hace 100 años, porque decía, hace 100 años, él decía, ya se están aprendiendo de memoria mucho las aperturas. Entonces él propuso este ajedrez, oh, qué pena, no sale en grande.
bueno, en este ajedrez hay dos piezas adicionales, o sea, no es 8x8, es 10x8. Entonces, así como la dama combina los movimientos de alfil y torre, hay una pieza caballo-alfil, bueno, que combina los movimientos de caballo alfil y hay uno caballo-torre. ¿Ven? Entonces el tablero es 10x8. Bueno, algunos lo hacen 10x10, pero 10x10 quedan demasiado lejanas las piezas. 10x8 es mejor. De hecho, bueno, mi papá mandó a hacer uno. Y sí, entonces es una variante. Fisher lo que propuso fue que la posición inicial sea aleatoria. La posición inicial de las piezas sea aleatoria, pero simétrica. O sea, que ambos lados tengan lo mismo. Y esta es una versión que ha tenido más éxito. La de Capablanca no la he visto. Por ejemplo, yo estoy en este club Liche. Bueno, hace tiempo no juego. Pero aquí cuando uno va a jugar, uno va a crear un juego. Aquí las variantes, hay la estándar, hay otras locuras, pero el ajedrez 960 es el de Fischer porque bueno, hay ciertas restricciones en cuanto a las posiciones, pero, o sea, hay 900 posibles posiciones iniciales. Por eso lo llaman 960. Y luego hay otras locuras que el que gana pierde, y bueno, otras variantes.